Bien, buenas noches para cada uno de ustedes. Solo voy a admitir a unos alumnos más. Somos 64 al momento en clase. Les acaba de llegar una notificación. ¿Me confirman si la tienen? Muchas gracias. Excelente. Bien. Perfecto. Analicemos el documento que les acabo de enviar. Yo sé que ya hoy es viernes, están cansados y pues necesitan un poquito de tiempo, máximo que también hay cola los días viernes. Voy a tratar de hacer un poquito más concreta en la clase, ya que pues analicemos el caso concreto, ¿verdad? Nosotros cuando nos encontramos en lo que son las ciencias jurídicas y sociales, pues lo primordial es que nosotros comprendamos, aprendamos y apliquemos las normas jurídicas. ¿De qué forma aplicamos nosotros las normas jurídicas? Primero, pues analizando las leyes y posteriormente aplicándolo a casos concretos, ¿sí? En este caso tenemos ya un caso concreto analizado por la Corte de Constitucionalidad. Bien, muchos en las aulas universitarias abordan parte teórica. Sin embargo, pues como les indiqué, siempre en mis cursos abordamos mucho lo que es la parte práctica. Elevamos lo que es la parte teórica de una vez hacia la práctica. ¿Qué tenemos a la vista? Lo que tenemos nosotros a la vista es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad y en esta sentencia la Corte de Constitucionalidad pues existió un caso el cual no se encontraba de acuerdo. Una de las partes procesales acudió no a la vía recursiva, como mal se entiende y mal se enseña. No es así. Esto es, acudió al área extraordinaria. ¿A qué nos referimos con extraordinaria? Ustedes que ya son, en este caso, conocedores del derecho constitucional. A ver, ¿a qué me refiero con esto de que ya no se encuentra en el área ordinaria, sino que se encuentra en el área extraordinaria del derecho? ¿A qué me refiero con ello? Licenciada, que ya pasó a un juzgado, que ya no lo está viendo un notario, sino un juzgado. Ok. En este sentido, pues me dice notario. Vamos a tomar nota y bueno, ya le voy a hacer la aclaración. ¿Qué otras ideas tenemos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extraordinario? Buenas noches, Gracias, Ingrid. licenciada. Buenas noches. ¿Qué tal? Dígame. Perdón, Nancy le saludo. Pues pienso que ya no están en el juzgado de trabajo, sino ya metieron algún tipo de apelación ante la CC, ante la Corte de Constitucionalidad, por eso no es ordinario, sino es algo extraordinario. Ok. Con lo que es apelación, está correcto. Ahora, en relación a que pasó al plano de la Corte de Constitucionalidad, estamos también bien. Ahora, si nos indica la palabra apelación, ¿será que entendemos que es una vía recursiva ordinaria o es una vía recursiva extraordinaria? O sea, yo tengo entendido que es extraordinario. Pero ¿a qué nos referimos con esa palabra extraordinaria? Que como no se estuvo de acuerdo con la sentencia, entonces hacemos otro recurso para poder, valga la redundancia, apelar y que se revise el caso. Por eso es que se vuelve extraordinario, ya no es el proceso ordinario del juicio, digamos.
Bueno, pero acá hay una sala de la Corte de Apelaciones y si se supone que se encuentra en una sala de la Corte de Apelaciones, tuvo que haber conocido un juez de primera instancia. Entonces, ¿cómo es eso de que hay un recurso y otro recurso? ¿Por qué pueden haber tantos recursos? Porque depende de lo que esté solicitando yo, si es una aclaración, una ampliación o una apelación. Bueno, eso es en la vía impugnativa, pero Ajá. si en este caso lo conoció un juzgado de trabajo, en el presente caso, posteriormente fue elevado a una sala de la Corte de Apelaciones y después de la sala de la Corte de Apelaciones interviene la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuántas instancias permite la ley? Dos instancias, Ligda. Perfecto, muy bien, 2 instancias. Y entonces, ¿por qué tenemos un juzgado de trabajo, una sala de la Corte de Apelaciones y ahora tenemos a la Corte de Constitucionalidad? En este caso sería porque son dos salas aparte de la ordinaria. ¿Cómo así 2 salas? Perdón, dos instancias diferentes a la ordinaria. O sea, 2 instancias. estaba, inició en el juzgado de trabajo. Ujú. La Corte de apelaciones es la primera instancia que se le permite. Después se le pasa a la Corte de Constitucionalidad, ya sería la segunda, el límite, ¿verdad? No sé si estoy mal en este aspecto. Vamos a ver, todas las opiniones en este momento que son estudiantes están bien. En este momento que son estudiantes. Pero vamos a hacer aclaraciones. Belén había levantado la mano. Nos la bajó, pero no se preocupe porque sí vi que levantó la mano. ¿Estará por ahí Belén? Belén Barrios. Gracias, licenciada. Tal vez era porque en la primera instancia ya había terminado el proceso, ya había una sentencia, la cual están apelando al llevarla a la Corte de Constitucionalidad. Y hasta abajo en el por tanto nos dice por qué. Ok. Por ejemplo, si se agotó la primera instancia en el juzgado de trabajo y se apela a una sentencia, la lógica será que se vaya a una sala de la Corte de Apelaciones en apelación. Sí, a las salas de Perfecto, trabajo. muy a las salas de trabajo, perfecto, Saúl. Pero ¿y entonces por qué dice que ahora se fue en apelación a la Corte de Constitucionalidad? Si solo hay 2 instancias, la Constitución regula que hay 2 instancias. La ley del organismo judicial regula que hay 2 instancias. ¿A qué se Licenciada, debe esto? haciendo uso del amparo, en el amparo se establece que no se dio un derecho y que ya que ya poseía la persona. Por eso están apelando ese fallo. Gracias. Por ahí vi que levantó la mano Dixon Iván. Gracias, Nadia. Saúl, cuénteme, ¿usted tiene la mano levantada? Sí, licenciada, yo entiendo de que ahí es un amparo y que están apelando alguna decisión de alguna sala, de alguna sentencia, perdón. No sé De si estoy una bien. sentencia. Ok, perfecto. Mire, pues, para poder nosotros entender, acuérdense que ya ganaron los constitucionales. Entonces, esto me lo tuvieron que haber explicado en relación a constitucional. Vamos a ver. Ahorita les voy a proyectar un documento. Me indican en este momento si se puede observar.
Ya estamos. Vía ordinaria y vía extraordinaria. ¿Sí? Esa fue la primera pregunta que yo les realicé. ¿A qué nos referíamos cuando decíamos vía ordinaria y a qué nos referimos a lo que decimos vía extraordinaria? Si nuestra Constitución Política de la República de Guatemala nos establece que solo habrán 2 instancias, ¿por qué es que nos aparece la Corte de Constitucionalidad conociendo casos en materia laboral? En este caso nos aparece una sala y nos aparece un juzgado de primera instancia. Ambos en materia laboral. ¿Sí? Se le puede decir de laboral o de trabajo. Cualquiera de los dos para el ejemplo que vamos a utilizar, esa corte. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, no figuren los nombres, porque si nosotros nos vamos a cómo se estructura el organismo judicial, ¿cómo se estructura el organismo judicial? ¿Cómo se acuerdan ustedes que se estructura el organismo judicial? ¿Qué juzgados existen? Buenas noches. Juzgado de primera instancia. Levantamos siempre la manita, por favor, para poderles dar la palabra. Ya no les escuché. Gracias, Fabián. Por favor. Licenciada, sería de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Juzgado de Primera Instancia, Juzgado de Paz. O sea, pasamos desde arriba, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia. Corte de Apelaciones. Salas de la Corte de Apelaciones. Juzgado de Primera Instancia. Y Juzgado de Paz. Perfecto. Bien, la Corte Suprema de Justicia se divide en cámaras, ¿verdad? Civil, Y Cámara penal. Penal. ¿Existirá cámara laboral o de trabajo? Cámara de Amparo y Antejuicio. Entonces, ¿quién conoce la mayoría de lo relacionado a materia laboral? Es la Cámara de Amparo y Antejuicio. ¿Por qué? Porque en lo laboral no existe casación. En el área civil existe casación, en el área penal existe lo que es la casación, pero en el área laboral no existe la casación. Perfecto, pero ¿cómo analizamos eso de las instancias? ¿Por qué nos va a servir esto de saber qué es la primera instancia, qué es la segunda instancia, qué es la vía ordinaria, qué es la vía extraordinaria? ¿Por qué es necesario? Porque en el caso concreto que yo les acabo de mandar a notificar, en ese sentido, ustedes en algún momento tienen que agotar esa vía ordinaria para ir a la vía extraordinaria. Y la vía extraordinaria la va a conocer Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? ¿A qué se refiere la vía ordinaria? La vía ordinaria es aquella que vamos a cumplir con base a lo que establece la Constitución
Es decir, que van a existir nada más, en este caso, dos instancias. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? ¿Cuándo vamos a tratar de primera instancia? Cuando sea un caso laboral. La ley nos establece que los casos laborales, cuando sean juzgados de paz, la cuantía va a ser de 3,000 quetzales. ¿Cómo se encuentra el salario mínimo actualmente? El salario mínimo casi llega a los 4,000 quetzales. Entonces, un juzgado de paz, en este caso, no conoce en primera instancia. Entonces, en este caso, primera instancia, lo conoce un juzgado de trabajo y previsión social. En la primera instancia. O sea que cualquier caso lo conoce un juzgado de trabajo en la primera instancia. Segunda instancia. ¿Quién conoce el fallo de la sentencia en este caso si no se encuentra de acuerdo y plantea lo que denominamos un medio de impugnación llamado apelación? ¿Quién lo conoce? Las salas de corte de apelaciones. Son las jurisdiccionales y conocen en segunda instancia de lo que resuelven los juzgados de trabajo siempre y cuando lo permita la ley, ¿verdad? Entonces conoce una sala de la Corte de Apelación. ¿Será una sala de la Corte de Apelaciones del ramo civil? ¿Será una sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal? ¿O qué tipo de salas que conoce? De trabajo y previsión social. Excelente. Estamos viendo competencia por razón de la materia, ¿verdad? Hasta acá vamos cumpliendo lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué tiene que ver en este caso la Corte de Constitucionalidad y por qué se le llama vía extraordinaria? Porque la ley nos establece que en la vía ordinaria, o sea, en los procedimientos preestablecidos por la ley, solo habrán dos instancias. Agotamos la primera, que es en los juzgados de trabajo, estamos inconformes con la sentencia, se va a una sala de la Corte de Apelaciones en apelación, pero estamos inconformes con el fallo, la parte está inconforme con el fallo de la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. ¿Y hacia dónde acude? ¿Y hacia dónde acude? Kenneth. Gracias, Lick. Sí, por ejemplo, yo no sé cómo ve usted esta interpretación, pero si se tratara de un asunto civil, por ejemplo, solo para hacer la comparativa, ahí la vía extraordinaria sería casación, pero como acá no cabe casación, entonces se utiliza el amparo, ¿verdad? Porque ya se agotó ya se agotaron los recursos ordinarios, en este caso sería la apelación. Ok. Si estuviéramos hablando, si fuera ejemplo del área civil, que Kenneth muy amablemente, ¿Kenneth es o es Kenneth? Sí, es Kenneth, con I. Muy bien. En el área civil, por ejemplo, Kenneth nos está indicando que sería extraordinario, pero yo le digo que no. La casación
es siempre dentro de la vía ordinaria, porque la ley lo regula. No es una vía extraordinaria, sino que es una vía ordinaria. ¿Por qué? Porque todos esos procedimientos se deben de terminar para dar un principio que ustedes estudiaron en Derecho Procesal Constitucional, y en este caso se llama que ustedes deben de agotar aquellos requisitos esenciales, que es en este caso la definitividad. ¿Lo escucharon cuando estudiaron Derecho Procesal Constitucional? Sí, sí. Vaya, entonces así es como funciona. Nosotros tenemos que agotar la definitividad para poder acudir a la vía, en este caso se llama extraordinaria de amparo. ¿Por qué? Porque a esto se le llama definitividad. Yo ya me fui a la primera instancia, el fallo del juzgado o a la parte procesal, el fallo del juzgado no fue acorde a lo que considero o considera la parte procesal le ajusta al derecho. Se va en apelación a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y considera que también la sala está vulnerando su derecho porque el derecho le asiste. Y en ese sentido, acá no. Esto es solo para área civil, nada más. Esto no. Es solo para área civil. Es un ejemplo civil, por eso lo marcamos así. Pero en la vía extraordinaria significa que a nosotros agotamos la primera, agotamos la segunda instancia y ¿qué es lo único que nos queda a nosotros? Con base al artículo 10 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Esto no es clase de constitucional, pero les indico que así funciona la normativa. ¿Sí? De amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Bueno, pero ustedes me entienden. Y de constitucionalidad. Bueno, así le voy a poner. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí están los casos de procedencia. Entonces agotamos la definitividad. Y le decimos a la Corte de Apelaciones, nosotros ya agotamos la definitividad, pero la Corte de Apelaciones nos indica que ahí existe determinada competencia, ¿Quién se acuerda de sus clases de procesal constitucional? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con competencia? Que la Corte, que en este caso, en materia de amparo, ¿quiénes van a conocer? La Corte de Constitucionalidad, licenciada. ¿Es una? ¿Quién más puede conocer en materia de amparo? La Corte Suprema de Justicia, Linda. Excelente. ¿Quién más puede conocer en materia de amparo? Miren que esto nos está sirviendo de pizarra, que en formato virtual. A mí me gusta mucho escribir en pizarra, pero ahorita aquí vamos a escribir. Perfecto. Salas de la Corte de Apelaciones. La Cámara de Amparo y Antejuicio, Lic. Muy bien, ya estamos. Acá Corte Suprema de Justicia. Entre paréntesis, Cámara de Amparo y Antejuicio. ¿Sí? ¿Quién más conoce en materia de amparo? Jueces de primera instancia, licenciada.
Aquí está, juzgados de primera instancia, ok. Lo vamos a poner en orden como un estilo de jerarquía normativa, ok. Licenciada, la Corte de Constitucionalidad. Perfecto. Corte de Constitucionalidad. Resulta que el fallo con el que no estábamos de acuerdo con el fallo que emitió el juzgado de trabajo. Nosotros no estábamos de acuerdo con este fallo que emitió el juzgado de trabajo, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí? No estábamos de acuerdo. Se fue a segunda instancia, a la sala de la Corte de Apelaciones. También el fallo que emitió la sala de la Corte de Apelaciones, no estamos de acuerdo, ¿sí? No estamos de acuerdo. ¿Qué sucede ahí? Nosotros no tenemos derecho a casación como sucede en civil y como sucede en penal, ¿sí? No hay apelación en laboral. No existe casación en laboral. Y como no existe casación en laboral, ¿qué es lo que le queda? La vista pública, ¿no? Okay. Bueno, la vista pública es parte de un procedimiento de segunda instancia, es parte del procedimiento de segunda instancia. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Entonces ya agotamos la primera instancia, ya agotamos la segunda instancia, que es una sala de la Corte de Apelaciones. No tenemos derecho a casación porque solo es en civil y en penal, no en laboral, no hay casación. Entonces lo único que hacemos nosotros es que es uno de los casos posibles de procedencia, ya sea que el derecho se encuentre amenazado o de alguna manera ya se haya cometido este derecho. En ese sentido, la vulneración para nosotros ya se cometió porque ya se emitió una sentencia desfavorable en la segunda instancia para nosotros. Entonces acudimos a la vía extraordinaria, pero resulta que quien nos cometió ese agravio es la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Por favor, cuando puedan, un momentito que tengan, reitero, esto no es clase de constitucional, pero es para que ustedes me entiendan el ejemplo que les voy a presentar. En este caso, es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Pero tenemos que entenderla desde el principio. Entonces, si fue una sala de la Corte de Apelaciones quien me vulneró mi derecho, ¿quién de estas entidades puede conocer o debe de conocer en la vía extraordinaria? ¿Está? En la vía extraordinaria, ¿quién puede conocer? De esas 4 entidades, según el auto acordado 1-2013. La Corte de Constitucionalidad, licenciado. ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad? Perfecto, Jocelyn, explíquenos, por favor, aunque sea por escrito, si no lo puede indicar verbal, pero explíquenos por qué usted llegó a la conclusión que es la Corte Suprema de Justicia. Porque no es la Corte de Constitucionalidad, no son las salas de la Corte de Apelaciones, no son los juzgados de primera instancia. ¿Por qué es la Corte Suprema de Justicia y no es la Corte de Constitucionalidad? O alguien que también ya lo haya entendido o ya lo haya leído. Acuérdense quién nos cometió el agravio. Quien nos cometió el agravio fue la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, porque no estamos de acuerdo con ese fallo o la parte procesal no se encuentra de acuerdo con el fallo que emitió la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad ha fijado una competencia o la Ley de Amparo ha fijado una competencia que tiene la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia en las cámaras de amparo y antejuicio,
las salas de la Corte de Apelaciones y los juzgados de trabajo. ¿Será que una sala puede conocer lo que resolvió otra sala? ¿Están en la misma jerarquía? ¿Puede conocerlo? No. Perfecto, entonces la lógica nos dice que no. Va. ¿Y un juzgado de primera instancia de trabajo puede conocer un fallo que emitió la sala? No, licenciada. Yo considero, Porque licenciada, de que abajo. esto es escalonado. Esto va escalonado de abajo hacia arriba. Entonces, si la sala no resolvió y la corte tampoco, vamos subiendo de jerarquía hasta llegar hasta la Corte de Constitucionalidad. Perfecto, bien, para avanzar, cuando ustedes puedan, lean sus autos acordados que aparecen, el acuerdo y el auto acordado que aparece en su ley de amparo y antejuicio, ¿sí? Pongamos atención al mensaje que Joshua les está colocando y el día de hoy se llama el tema caso número 1 y la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Caso laboral y la Corte de Constitucionalidad. Ese es el tema que estamos viendo. Caso laboral y Corte de Constitucionalidad. Perfecto. Bien, Dixon, sí, efectivamente es jerarquizado, escalonado, o como usted le quiera indicar, o por grado. En este caso, en ese acuerdo se ha establecido que todo aquel fallo que cause agravio a la parte procesal, si es un juzgado de primera instancia, lo va a conocer una sala de la Corte de Apelaciones en materia de amparo. No estamos hablando en la vía ordinaria, estamos hablando ya en la vía extraordinaria. ¿Por qué se llama vía extraordinaria? Porque en la vía ordinaria solo hay 2 instancias. Para que comprendamos esto de las 2 instancias, pregunto, solo así. Si un juzgado de paz emite una sentencia, ¿quién conoce en vía recursiva? ¿Quién conoce un fallo de un juzgado de paz en vía recursiva, según lógica? Por grado. ¿De primera instancia? Perfecto, entonces quiere decir que la primera instancia es el juzgado de paz y la segunda instancia es el juzgado de instancia. Pero como solo hay 2 instancias, véanme las manos, solo hay 2 instancias, si lo que no me parece o a la parte procesal no le parece el fallo del juzgado de primera instancia, para acudir en la vía extraordinaria, porque ya no puede ir a la Corte de Apelaciones, porque si se va a la Corte de Apelaciones se crea una tercera instancia y la ley no permite una tercera instancia, solo permite 2 instancias. Por eso en la vía ordinaria se llama que hay 2 instancias y en la vía extraordinaria es en materia de amparo, ¿sí? Esa es vía extraordinaria. Ordinaria, 2 instancias. Extraordinaria, acudimos porque pudo haber habido algún agravio o en este caso el temor que pueda existir ese agravio o de alguna manera que esté amenazado ese derecho. Entonces, ya entendimos cuándo es primera instancia, cuándo es segunda instancia, cuándo es vía ordinaria y cuándo es vía extraordinaria. Sí, licenciada, ahorita ya me recordé como dice usted de procesal constitucional. Va, entonces refrescamos información y si ya ahorita estamos ya entendidos a cómo es esto, ahora, ¿por qué es una apelación? Lo que nosotros, el caso concreto, ¿por qué es una apelación? ¿Sí? Supongo, licenciada, porque ya se llegó a la definitividad de todas las demás, ¿cómo decirlo? Ya se agotaron todos los recursos que se podían usar y solo nos quedamos con el amparo, ¿verdad? Como última... Presupuesto procesal de definitividad. Ya se cumplió la definitividad, o sea, se agotó la vía ordinaria. Es decir, se agotó las 2 instancias. A eso nos referimos. Pero, ¿quién fue el primero a quien acudimos? Juzgado de primera instancia de trabajo. Al segundo que acudimos, sala de la Corte de Apelaciones. Primera instancia, segunda instancia.
Pero si estas dos instancias resulta que agotamos la definitividad, agotamos todos los recursos, todos los medios de impugnación, hasta los remedios procesales fueron agotados, entonces nos vamos a la vía extraordinaria. Pero ¿quién conoce los fallos de las salas de trabajo? ¿Quién conoce en vía extraordinaria? Si ustedes ven en la lectura, acá la Corte de Constitucionalidad nos orienta y nos indica, en apelación y con sus antecedentes se examina que la sentencia de fecha tal, dictada ¿por quién? ¿Por quién? La Corte Suprema de Justicia. Por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué? ¿Cámara? ¿Cámara de qué? De amparo y antejuicio. ¿Sí? Entonces, hoy ya entendemos cuando estamos ante la vía ordinaria y cuando estamos ante la vía extraordinaria. Entonces, vemos nosotros acá, entramos a lo que es el acto reclamado. ¿Qué es el acto reclamado? Lo que le causó agravio a la parte procesal. Ya vamos a ir entendiendo. Acá dice, acto reclamado, resolución de fecha tal, proferida por la sala tal, que revocó la decisión proferida ¿por quién? Por el juzgado de primera instancia. Entonces, ¿cuál es la primera instancia? El juzgado de trabajo. La segunda instancia, sala de la Corte de Apelaciones. Agotamos la vía ordinaria. Y ante la vía extraordinaria acudimos en materia de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Se observa el movimiento que hago del cursor o no se observa el movimiento del cursor? Perdonen, solo para orientación. No se observa. No, licenciada. Pero vamos a ver si tengo otra opción de hacerles algún tipo de marcado. Ok, sí, aquí tengo un marcado. ¿El subrayado sí se observa? ¿O tampoco No, licenciada. No, licenciada, no se observa el subrayado. Ah, va, permítame un momento. Pero si yo muevo la sentencia, ya vi. Sí, pues es esta. ¿Aquí tampoco se observa el marcado? No, licenciada. No, Es licenciada. cierto, esta otra tampoco se mueve. Esta tendría que ser. Ahí sí. Ahí sí, licenciada. Perfecto, muy bien. Perdone. Entonces acá, por ejemplo, decimos que en apelación, ¿sí? ¿Por qué en apelación? Porque el fallo lo emitió ¿quién? La Corte Suprema de Justicia en Cámara de Amparo y Antejuicio, ¿sí? Aquí lo encontramos. ¿Por qué? Porque agotamos la primera instancia, acá donde dice acto reclamado. ¿Por qué agotamos la primera instancia? Porque indica que la resolución de fecha tal fue emitida ¿por quién? Por una sala de trabajo y previsión social, donde, ¿qué dice que realizó? Revocó una resolución proferida, en este caso, por un juzgado de trabajo. Ok. Acá hay que hacer ver el gesto. Bueno, acá, entonces, ¿qué observamos acá? Acá agotamos lo que es la vía ordinaria. ¿Por qué la vía ordinaria? Porque está el fallo
del juzgado de trabajo, que es la primera instancia. Está el fallo de la sala de la Corte de Apelaciones, que es la segunda instancia. Agotamos la segunda instancia y entonces, ¿qué nos establece este caso? Aquí la Corte de Constitucionalidad nos indica que ese caso en la vía extraordinaria lo conoció ¿quién? La Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué fue lo que emitió la Corte Suprema de Justicia? Una sentencia. Y esa sentencia, según la ley de amparo y antejuicio, puede ser ¿qué? Apelada. Hoy ya entendemos cómo funciona la primera, la segunda instancia, es decir, agotamos la vía ordinaria, llegamos a la definitividad y por lo tanto estamos ante la vía extraordinaria y en vía extraordinaria la Corte Suprema de Justicia conoció en cámaras, emitió un fallo al cual tampoco se está de acuerdo y se elevó por la Corte Suprema de Justicia en Cámara de Amparo y Antejuicio el expediente por motivo de apelación. ¿Hacia qué lugar? Hacia la Corte de Constitucionalidad. Es decir, todas las apelaciones en materia de amparo, ¿quién las va a conocer? Todas las apelaciones en materia de amparo, ¿quién las conoce? La Corte de Constitucionalidad. Perfecto. La Corte de Constitucionalidad va a conocer todo lo que sea apelaciones, en este caso en materia de amparo. ¿Por qué? Solo déjenme, que hoy no quiero proyectar. Está. Porque si nos damos cuenta acá en la vía extraordinaria, ¿sí? Tenemos que siempre va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí, si la Corte de Constitucionalidad conoció, no hay apelación. Ya lo único que queda es, nada más, aclaración y ampliación de una sentencia. Y de ahí como hacen chiste, ¿verdad? Ya si la CC ya no le resolvió, solo le queda la vía celestial, algunos dicen así, ¿verdad? Si el fallo es de la Corte Suprema de Justicia, ¿quién conoce en apelación? La apelación sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sería la Corte de Constitucionalidad. Uh-huh. Corte de Constitucionalidad. Si en materia de amparo la sentencia es de una sala de la Corte de Apelaciones, ¿quién conoce esa apelación? La Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no es la Corte Suprema de Justicia? Porque estamos en vía, ¿qué? Extraordinaria. Ahí sí miro que se ve el mouse. Porque es la vía extraordinaria. En la vía ordinaria, todo es jerarquizado. En la vía extraordinaria, quien conoce en vía recursiva es la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, si un juzgado de trabajo y previsión social, entiéndase, materia de amparo o inconstitucionalidad, conoce en la vía recursiva, ¿ante quién se plantea ese recurso? Puede ser en el propio juzgado o puede ser en esa institución. ¿Quién conoce ese recurso? Porque estamos en materia de amparo.
Entonces, cuando una sala resuelve, dice, se emite sentencia en la sala fulana de tal constituida en tribunal extraordinario de amparo. Juzgado de primera instancia de trabajo constituido en tribunal ¿qué? Extraordinario de amparo. ¿Sí? Se emite sentencia por la Cámara de Amparo y Antejuicio. Y así. Vía recursiva, Corte de Constitucionalidad. Aquí, por ejemplo, vamos a vía recursiva, sala. En otros casos, si hubiese un juzgado de paz, vía recursiva, vía ordinaria, recurso, depende si es horizontal, horizontal o vertical. Si es horizontal, ¿quién lo conoce? Cuando sabemos que son, se llaman remedios procesales. Y estos remedios procesales son los que conoce el mismo juzgado, es en forma horizontal. Y en vertical va jerarquizado. ¿Quién conoce? Me indicaban que es un juzgado de primera instancia. ¿Sí? Los juzgados de paz dentro de la clasificación no conocen nada en relación a materia de amparo. Salvo excepciones reguladas en la ley. Pero la misma ley se los dirá. Entonces, repasemos nuestro, en este caso, nuestro curso de constitucional, porque también lo vamos a utilizar. Bien, en mis clases, la mayoría de veces yo trato de abordar los temas al semestre que ustedes van. Y lo que yo les estoy explicando en este caso es, hacemos la amalgama de todo lo que hemos visto en la teoría para poderlo analizar nosotros, en este caso, en lo que es aspectos prácticos. ¿Por qué? Porque el derecho se debe de entender tal cual es, porque es penoso que un egresado de las ciencias jurídicas y sociales, máximo de mi casa de estudio, pues no conozca todo lo que es materia práctica. Entonces, como docente, me veo en la obligación de mostrarles esto. Y por lo menos que ustedes digan, sí, vi todo lo que es desde el punto de vista, o por lo menos desde el punto de vista, cómo funciona en la práctica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a ver en este momento es un acto reclamado en relación a un fallo de trabajo y es una diligencia, en este caso, de reinstalación. ¿Por qué es necesario que nosotros veamos una diligencia de reinstalación? ¿Y por qué les estoy haciendo esta introducción en las primeras clases ahorita del octavo semestre? Porque necesito que ustedes la teoría que ya investigaron la entiendan. Porque estamos hablando de una diligencia de reinstalación. Vean ustedes, por ejemplo, su artículo 379 del Código de Trabajo. Véanlo, por favor. Démosle lectura. ¿Qué número dijo, licenciada? 379 del Código de Trabajo. ¿Lo leo, licenciado? Sí. Artículo 379. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar
la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente del 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que solo esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si el trabajador o si fuera colectivamente un sindicato, quien infrinja esta disposición será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Perfecto, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá dice desde el momento en que se triegue el pliego de peticiones. Estos son uno de los artículos que les he referido que ustedes lean. Vimos la guía de estudio y en la guía de estudio está la referencia que leamos estos artículos. ¿Por qué estamos leyendo estos artículos? Porque si nosotros vemos el 379 y el 380 del Código de Trabajo, en ese sentido, acá, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el 379 con el 380 se complementan. ¿Por qué? Porque aquí dice desde el momento en el 380 establece déjenme ver aquí el bolígrafo. A partir del momento que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contrato de trabajo, ¿sí?, de la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubiera adherido al conflicto respectivo, debe de ser autorizada por juez que tramita el asunto en forma de incidente. ¿Sí? ¿Qué sucedió en el caso de la Corte de Constitucionalidad en el que estamos viendo nosotros? Resulta que a este trabajador o a esta trabajadora lo despidieron o la despidieron sin autorización de juez competente. Entonces tuvo que plantear ya sea una incidencia o un incidente. Vamos a ver la diferencia entre incidencias e incidentes. Veamos desde el plano donde se regula todo lo que es conflictos colectivos. ¿Qué sucede? Se entabló acá un conflicto colectivo, se llevó a cabo un pliego de peticiones. ¿Qué es un pliego de peticiones? En este caso es una serie de solicitudes que los trabajadores, ya sea sindicalizados o un comité ad hoc, hace a un patrono y resulta que de algún modo no se ha llegado a la negociación colectiva. Posteriormente se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social y se realizan prevenciones. ¿Y esas prevenciones qué significa? Se le advierte al patrono, señor patrono, si usted no tiene autorización de los juzgados de trabajo, usted no puede despedir a ningún trabajador, no puede tomar represalias contra ese trabajador, porque si usted toma represalias contra ese trabajador sin haber seguido el procedimiento incidental, en este artículo aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y se ordenará que
La inmediata reinstalación. Se ordenará que la inmediata reinstalación de los trabajadores despedidos. ¿Sí? Es claro, o sea, el artículo está claro. Si usted no pide permiso al juez, se tiene que reinstalar a ese trabajador. Pongámosle ojo a estos dos artículos. Al artículo 379 y al artículo 380, ¿ok? Unos minutos más porque yo sé que están cansaditos y es bastante información, por eso es que yo les pido que leamos. Conmigo ustedes tienen que leer mucho, ¿sí? Entonces, y recordar información que han visto en otros semestres. Por favor, unamos las clases que hemos visto en otros semestres. Entonces aquí dice, diligencias de reinstalación. ¿De quién? De una persona individual. ¿Contra quién? Con una entidad demandada estatal. Así de sencillo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó? Acá dice a los derechos de defensa, pero tenemos que ver quién está planteando esta apelación, quién está inconforme. Entonces dice que la persona que está inconforme con lo que resolvió la sala de la Corte de Apelaciones es ni más ni menos, en este caso, la parte actora, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice la actora que le sucedió. Aquí la actora le dice qué vulneraciones le pasaron. En este caso, su derecho de defensa, libre acceso a tribunales y de petición. Por motivos de tiempo, vamos a pasar a lo que la Corte de Constitucionalidad resolvió. Y la Corte de Constitucionalidad lo que resolvió fue que no provoca agravio reparable por la vía del amparo la decisión de la Sala de Trabajo y Previsión Social que deniega la solicitud de reinstalación de una trabajadora al considerar que conforme las funciones, ésta ocupó un puesto de confianza, por lo que no se encontraba protegida por las prevenciones decretadas en un conflicto colectivo de carácter económico-social y por ende no era necesario que el patrono solicitara autorización judicial para la terminación del vínculo de trabajo, ¿ok? Entonces, se cree y se pretende que todos los trabajadores tienen derecho a reinstalación. Pero ojo, acá tenemos que ver qué pasó con esa negociación colectiva. Resulta que en esa negociación colectiva se indicó que hay excepciones para las reinstalaciones. En esa negociación colectiva, el sindicato de trabajadores con el patrono indicaron, sí, por favor, si el juzgado, si no se cumplen los requisitos que el juzgado de trabajo establece o las prevenciones que el juzgado de trabajo establece, ya sea trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, los reinstalan. Pero haga unas excepciones. Aquellos cargos, en este caso, que se consideran cargos de confianza, no van a ser reinstalados. ¿Por qué se hizo esa excepción en los pactos colectivos o los convenios colectivos de trabajo? ¿Por qué se hizo esa excepción? Porque siempre nosotros estamos, primero el principio protectorio del trabajador, y aquí está el patrono, pero resulta que no le vamos a poner el principio protectorio a alguien que ejerció un cargo de confianza. Entiéndase, ¿a quiénes establece que son cargos de confianza el Código de Trabajo? Busquemos a quiénes establece que son cargos de confianza el Código de Trabajo, por favor. Eso sí o sí lo tuvimos que haber leído, escuchado, visto. ¿Quiénes son cargos de confianza? Licenciada, pues son los
los que tienen, bueno, los que tienen la dirección de la empresa, representación, la representación de la misma, ¿no? Manejo de las informaciones reservadas, la gente que está allegada al patrono. Entiendo yo que la gente, su gente de confianza, ¿verdad? Y yo creo que obviamente aquí el sindicato, a la hora de ellos blindarse, ellos miran por la gente común, el trabajador común, por la gente sindicalizada primero y la gente que no está sindicalizada, pero que sean trabajadores comunes. La gente de confianza, por estar en un estatus más alto, allegados más al patrono, obviamente no se incluyen acá porque sería como adentrar a gente más allegada al patrón. Bueno, estoy como que reabundando en lo mismo. Y entonces ya no se podrían proteger, ya no tendrían su cúpula, ¿verdad? No sé si me explico o me estoy haciendo más bolas con lo que quiero dar. No, estamos bien, estamos bien. Veamos el artículo que tenemos a la vista acá, ¿verdad? ¿Quiénes se consideran en este caso cargos de confianza? Los cargos de confianza, aquellos cuyo ejercicio es básico, que quien los desempeña tenga idoneidad moral, reconocida, corrección o discreción suficiente para no comprometer la seguridad respectiva de la empresa. Por eso es que se eximen de los pactos colectivos y se eximen de los convenios colectivos, porque se sobreentiende que no son trabajadores comunes, que son personas de confianza de los patronos y van a ejecutar cualquier orden para no dañar a la empresa. Entonces, ¿cómo una persona que va a ejecutar instrucciones para no dañar a la empresa necesita protección ante los órganos de trabajo? Quiere decir que no necesita el principio protectorio, no necesita el principio tutelar, porque está al nivel del patrono. En este caso, aquí está el patrono y quien ejerce cargo de confianza está al mismo nivel del patrono. No está como un trabajador que el patrono le tiene que proporcionar herramientas de trabajo o está en desventaja de un trabajador. Entonces, por eso es que definitivamente el legislador en ese entonces y ahora, y también la Corte de Constitucionalidad determina que no causa agravio. Esta persona que es trabajadora, que se indica qué cargo de confianza ocupó, y con esto vamos los voy a dejar tranquilos para que puedan cenar, compartir y después si quieren pues se ponen a leer. Pero ¿qué cargo ocupó la persona del caso que estamos observando? Para que se diga que tenía un cargo de confianza. Quizá una jefatura. ¿Gerentes, Liz? Veamos en el caso, porque sí le llegó la notificación del caso, ¿verdad? Asesora jurídica, licenciada. ¿Solo era asesora jurídica o tenía algún cargo más? Era una asesora jurídica, pero no era una asesora jurídica común. Porque vean las atribuciones que tenía. Y eso es a lo que va la Corte de Constitucionalidad, a las atribuciones que tenía esta persona. Y acá dice que cuáles eran sus atribuciones. No era una simple asesora jurídica. Vean que tenía a cargo. Dice que tenía que emitir opinión jurídica de proyectos de convenios de cooperación relacionados a migración, fortalecimiento de migración, asesorar durante conducción de procesos judiciales,
todo este tipo. Entonces tenía acá y estaba delegada del director general de migración. Y otras funciones que denotan que el cargo que ocupaba, en este caso la incidentante, es un puesto de confianza, toda vez que el trabajador de dirección y confianza es aquel que por su cargo y por las funciones que presta tiene una gran responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la empresa, en cuanto posee mando y jerarquía frente a los demás empleados, asimismo la calidad de trabajador de dirección y confianza. Y puede determinarse con las atribuciones del trabajador en la naturaleza de las funciones que se cumplen. Entonces acá, por las funciones que cumplía y fungía, era un trabajador establecida de confianza. No crean que todos los asesores jurídicos son de confianza. Hay algunos que son asesores jurídicos, en este caso, ganan una cantidad ínfima y no tienen cargo de dirección, por el contrario, demuestran que están bajo subordinación. Marcan horario de ingreso, marcan horario de egreso, tienen jefe, también reciben instrucciones, tienen una remuneración y obviamente pues dentro de las instrucciones que reciben no pueden ejercer otras circunstancias si el superior no les indica. Entonces, a esto también nosotros tenemos que analizar a qué se refiere con cargo de confianza. O sea, no es que sea solo un simple asesor, sino que tenemos que verle las atribuciones. Vean el fundamento legal o las citas que nos indican acá, ¿verdad? Entonces establece, de esa cuenta, esta sala establece que el puesto que ocupaba el actor es considerado confianza. Por lo consiguiente, de libre nombramiento y remoción, razón por la que no le era aplicable lo dispuesto en el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo. En el mismo sentido, se ha resuelto, y aquí hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Para mí la doctrina es lo que han hecho los teóricos, pero aquí ya la Corte de Constitucionalidad ya ha establecido, y según la Ley de Amparo y de Exhibición Personal, pues le denomina doctrina, y acá indica que ya hay otros fallos en ese sentido, ¿sí? De la Corte de Constitucionalidad. ¿Dudas, preguntas? Van a leer un poquito más. Van a analizar el caso. Todo este fin de semana se van a poner a leer su guía de estudio, sus leyes de trabajo. Van a leer el caso concreto y ya van a tener varias dudas el día miércoles. Les deseo muy feliz noche. Feliciato, ya llenaron su asistencia. Ya. Pues ya se pueden desconectar. Gracias, licenciada. Que descanse. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Igualmente, muy feliz noche para cada uno de ustedes. Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿será que me regala unos minutos? Dígame, Victoria. Sí, mucho gusto. Fíjese, licenciada, que yo tengo una situación en relación al trabajo. Yo estuve colaborando con mi grupo, pero fíjese de que terminamos ya un poquito tarde de condensar todos los trabajos y esta semana he estado un poquito mal de salud. Y honestamente, ¿verdad, Lick? Cuando ya habíamos terminado de condensar el trabajo, pues yo me quedé dormida. Y cuando volví a sentir, y eran a las 12:08 y a la plataforma no me dejó subir la tarea. Entonces, básicamente es lo que le quiero expresar para ver si hay alguna solución, ¿verdad, Lick? Ahí sí que reconociendo que fue mi responsabilidad porque pues se pasaron los 8 minutos y cuando ya intenté, pues ya no se pudo. Me comuniqué con su auxiliar, pero ya no tuve respuesta, entonces me atreví a poder interrumpir hoy su clase. Muy bien. Bien, en ese sentido, pues me está explicando usted la situación. Es primera vez que usted recibe la clase con mi persona. Entonces voy a habilitar un espacio extraordinario para que ustedes puedan como grupo enviar la información. Pero para las próximas, por favor, estemos atentos y no esperemos a última hora, porque sí tuvieron varios días para recopilar la información, ¿verdad? Definitivo. Entonces, por esta única ocasión voy a hacer la excepción. Sí, gracias, licenciada, ¿verdad? por su comprensión. Entiendo que los de mi grupo, como había que subirlo individual, entiendo que ellos sí lo subieron,
al final asumo que solo yo fui la que no lo subí. O sea, en el trabajo grupal sí está mi trabajo, ¿verdad? Valga la redundancia, igual que los resúmenes, pero el asunto fue la recopilación de los resúmenes, lo que, digamos, me atrasó. Con ello tampoco me justifico, ¿verdad? Pero eso fue lo que me sucedió. Entonces, pues yo agradezco su comprensión, licenciada. Muy bien, entonces voy a habilitar en forma extraordinaria la entrega de investigación y pues recordándoles que no vuelva a suceder este acontecimiento o tanto que le pasó a la compañera y para futuras ocasiones, tomando en cuenta que tenemos bastante tiempo para pues la entrega de investigaciones, de guías de estudio a cada uno de ustedes. Bien, Le entonces, agradezco, Ligda. Igualmente, que pasen muy feliz noche. Se pueden desconectar.